Saludos, amables televidentes, ya estamos con ustedes en el programa Escritorio, comenzando la semana, donde tenemos muchas informaciones y comentarios importantes. Ante lo que está ocurriendo con el paso del huracán Beryl, degradado a tormenta tropical, y a una simple tormenta muy pequeña, una tormenta tropical. Y también a lo que tenemos que darle seguimiento es a la situación haitiana, que aunque se ha aguantado un poco, todavía no ha pasado todo. Naturalmente, este domingo nos decía el ministro de Defensa ya en el Palacio Nacional que desde el viernes fueron reforzados los puestos fronterizos por donde regularmente se cruzan los haitianos, y se tomaron las medidas de precaución en la embajada nuestra. Recuérdense que en una poblada similar a esta, hace alrededor de 2 años, un grupo desaprensivo de delincuentes haitianos, pues prácticamente tomaron la embajada nuestra, y eso motivó al retiro, a que el presidente Danilo Medina dispusiera del retiro de la misión diplomática completa, del personal completo. Se quedaron 2 o 3, entre ellos mi amigo y hermano Pastor Vázquez, que tiene muchos años allá en Haití, sirviendo como ministro consejero de la embajada nuestra en la República de Haití. La cuestión es que han habido saqueos a estaciones de combustibles. Esto fue por el alza de los combustibles, que se disparó mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es que Haití necesita dinero para poder trabajar. El gobierno haitiano necesita dinero para poder trabajar, y por eso recurre al Fondo Monetario Internacional. A propósito de Haití, fíjense que el embajador de Francia, acreditado en la República Dominicana, decía que Francia y la Unión Europea le han ofertado varios tipos de ayuda a Haití, y que estos prácticamente lo han rechazado, como la construcción de varios hospitales y equipárselos por completo, y la construcción también de varias vías de acceso a Puerto Príncipe, obras de infraestructuras y de desarrollo. Pero el gobierno haitiano le ha dado de lado, dice el embajador Gómez, el embajador de Francia acreditado aquí en la República Dominicana, le ha dado de lado. Al parecer, digo yo, haciendo especulaciones, que el gobierno haitiano no quiere meterse en más compromisos, por ejemplo, de pagos de médicos, de pago de personal médico en sentido general, en 4 o 5 hospitales que le ofrece construir la Unión Europea, encabezado por Francia, porque tal vez, digo yo, especulando, no tenga dinero para mantener esos hospitales, para mantener el personal médico, para mantenerlo con medicina de primer orden, para atender a los pacientes. Y yo, especulando naturalmente, pienso que quizás el gobierno entienda que es mejor que esas mujeres parturientas vengan a parir aquí a la República Dominicana. De hecho, la ex ministra de Salud Pública, doña Altagracia Guzmán Marcelino, decía hace ya un año atrás que prácticamente todo el presupuesto hospitalario de la zona fronteriza, más o menos el 70%, era gastado en parturientas haitianas, en residentes en Haití, que cruzaban la frontera para venir a parir, y que eso era como una especie de turismo. Se hizo un esfuerzo, el ministro hizo un esfuerzo por parar eso, pero no pudo. Esa es la realidad. El ministro de Defensa, me refiero, no pudo pararlo. Esa es la realidad. La situación ha cambiado
y naturalmente, pero ha cambiado para peor. La situación en Haití se ha vuelto peor en estos días. Esta mañana, en la mañana de este lunes, conversábamos con varios residentes haitianos, haitianos residentes, perdón, aquí en la República Dominicana, y nos decían que lo que están llevando a cabo las protestas son delincuentes. No son gente del pueblo ni son sindicalistas, sino delincuentes haitianos. Que hay muchos, decían ellos, hay muchos delincuentes en Haití. Y enquistado dentro de una de las recién formadas Fuerzas Armadas, hay muchos delincuentes y muchos militares de alto rango que están hoy conspirando contra el gobierno del presidente haitiano, de Moisés. Esa es la realidad. Están conspirando. Y los propios Estados Unidos también están conspirando contra el gobierno. Y ellos decían, los Estados Unidos, en unas declaraciones que dio el secretario de Estado recientemente, ayer domingo, decía que duda que el gobierno haitiano durara hasta hoy lunes. En una forma como diciendo, eso hay que quitarlo, eso hay que detronarlo, hay que llevárselo de ahí, en vez de decir, vamos a proteger al presidente haitiano, vamos a luchar porque se mantenga en el poder para democratizar Haití. Pero no al contrario, los americanos, como se les llama así despectivamente, dicen lo contrario. Yo dudo que el gobierno haitiano, que el presidente haitiano se mantenga por lo menos hasta el lunes, o sea, hasta el día de este lunes, decía el cable que yo leí este domingo de la agencia, creo que F, o no recuerdo bien, creo que la agencia F o AP creo que era, que decía, que hablaba de este cable, que hablaba de esas declaraciones, daba a conocer esas declaraciones del régimen de Donald Trump. Pero lo cierto es que de alguna manera los gobiernos lo que tienen que ayudar es a que Haití se fortalezca, que sea una democracia fuerte realmente, y que su economía sea fuerte para poder mantenerlos de aquel lado. Porque el problema haitiano radica básicamente en que es un país muy pobre, demasiado pobre, no tiene comida. Entonces, eso es lo único que le dan las grandes potencias, le dan comida para que la cocinen. Ellos lo que hacen es que la venden a otros, a terceros la venden. Pero no le dan el dinero necesario para desarrollar proyectos que lo ayuden a crear empleos para que su gente se queden allá empleando. Quizás como dice el diplomático Gómez, el embajador Gómez, en un amplio reportaje que hizo Diario Libre, o sea, dentro del diálogo libre del periódico Diario Libre, dice que ellos le han ofertado muchísimas cosas a Haití y ellos como que no lo quieren. Pero hay que buscar la manera de que Haití se fortalezca económicamente, porque eso ocurre en todos los países del mundo. Cuando hay una frontera entre dos naciones, la nación más pobre coge para la que tiene más posibilidades. En este caso nos toca a nosotros, que tenemos una economía fuerte, que tenemos fuentes de empleo para darle a ellos incluso. Entonces, por esa razón es que ellos cruzan. Es una manera de sobrevivir, hay que entenderlo, pero nosotros aquí tenemos que hacer cumplir nuestras leyes. No sé si ustedes han visto ahora mismo cómo Estados Unidos está juzgando, está pasándole causas, para que entiendan mejor, jueces de inmigración del Departamento de los Estados Unidos de Inmigración, le están pasando causas a niños hasta de 1 año de edad, que no saben lo que está pasando. Y los jueces tienen la cachaza de sentarse ahí porque están cumpliendo con la ley. Eso yo lo admiro mucho también. Y pasarle una causa a un niño de 3 años, de 4 años, de 10 años y preguntarle, ¿usted sabe por qué usted está aquí? Y el niño le dice, no, yo no sé. ¿Usted sabe lo que es un abogado? No, yo no sé lo que es un abogado.
¿Usted sabe que usted está ilegalmente aquí? No, yo no lo sé, dice el niño. Inocentemente no sabe lo que está pasando con él. Y le están diciendo todo esto como un recurso de ley para deportarlo a su país de origen. Entonces están haciendo cumplir la ley de migración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cumplir nuestra ley de migración que se está haciendo hasta ahora, por encima de esos organismos internacionales y de esas grandes potencias, incluyendo al presidente de los Estados Unidos que tiene dos caras. Le estamos haciendo cumplir nuestra ley de inmigración. Esa es la realidad. Justamente hoy, la Dirección Nacional de Migración anunciaba, la Dirección General de Migración anunciaba que en las próximas horas va a deportar a más de 2.000 nacionales haitianos. Yo particularmente le sugiero al buen amigo William Muñoz Delgado, al teniente general William Muñoz Delgado, que aguante un poquito por la situación que hay ahora, pero que lo deje ahí, que tan pronto se arregle, entonces comiencen las deportaciones de nuevo. Eso es una sugerencia que yo le hago. Pero naturalmente hay que cumplir con la ley de migración. Naturalmente. Yo no le estoy pidiendo al amigo Muñoz Delgado que viole la ley de migración, jamás se lo pediría. Jamás. Él me conoce y sabe cómo yo actúo. Pero en este caso, por asunto de humanitario, yo le pido que aguante por lo menos 48 horas. Naturalmente, si duran 48 horas hay que soltarlo. Pero, digo yo, no sé, yo no conozco muy bien eso. Pero están haciendo su trabajo los inspectores de la Dirección General de Migración. Y deben continuar haciéndolo para hacer respetar, la Ley General de Migración. Esa es la realidad. Dice Francia que quiere construir hospitales para ayudar a disminuir la cantidad de parturientas haitianas que vienen a la República Dominicana, pero el gobierno de Haití, dice José Gómez, el embajador francés aquí en República Dominicana, no ha mostrado interés para que eso se produzca. Oiga bien, no ha mostrado interés para que eso se produzca. No lo ha mostrado. No lo ha mostrado. Entonces, a veces el gobierno dominicano pasa hasta por pendejo, porque es una forma de burlarse de nuestro gobierno, de burlarse de nosotros mismos, traer esas mujeres a parir aquí. No es que no paran, pero hay que cobrarle como se le cobra a una dominicana. Si usted viene a parir aquí, cóbrenle, eso no es cuestión de humanidad ni humanitario. Se le permite que parir aquí, pero cóbrenle. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública, porque si le cobra a una dominicana 20 pesos, vamos a suponer, a la haitiana tiene que cubrirle 40 para que pueda parir en un hospital de la República Dominicana como la gente. Porque ya lo dice el embajador, a ellos no les interesa que le construyan nada, a ellos no les interesa absolutamente nada. A ellos lo que les interesa es la comida que le llega de esas entidades caritativas para luego ellos venderlas. Venderlas quizá a los mismos dominicanos que están ahí en la frontera. Digo yo, no sé, la venden para adelante. Hay muchísimos comerciantes en la franja fronteriza de la República Dominicana, especialmente en esos mercados binacionales que se hacen toda la semana, que dicho sea de paso, este lunes se hicieron los 4 mercados binacionales, el de Elías Piña, el de Dajabón, el de Jimaní y el de Pedernales. Los 4 funcionaron en el día de hoy. Ahí se vende la comida que le dan esos organismos caritativos internacionales, esas comidas que saco de arroz, lata de aceite, ropa buena, perfumes, ¿qué más es?
tenis, televisores, que le dan esos gobiernos, esas entidades caritativas y de donaciones al pueblo haitiano. Esa gente, cuando cruzan los lunes o los martes aquí a la República Dominicana, hacer esos mercados binacionales, lo venden por baratijas, porque tampoco saben lo que es el valor del dinero. Entonces, hoy se celebraron los 4 mercados en esas 4 provincias fronterizas de aquí de la República Dominicana, bajo estrictas medidas de seguridad del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CESFRON, el Ejército de la República Dominicana y miembros de la seguridad de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. No fue tan concurrido, no fueron tan concurridos como en otras ocasiones, pero sí se celebraron. Entonces, como que yo no le veo a Haití un progreso constante hacia el futuro inmediato. No se lo veo, por más que yo le busque una forma, una salida, yo no le veo eso. No le veo. No lo veo, por ningún lado lo veo. Entonces, yo quisiera como que el gobierno dominicano tome medidas más fuertes y disponga el cobro, por ejemplo, de las parturientas, el cobro a esas mujeres que van a parir ahí a esa franja fronteriza, a los hospitales de Jimaní, a los hospitales de Liapiña, a los de Dajabón, a los de Pedernales, porque no es verdad lo que dice el pueblo dominicano que quiere ver jodido a este su pueblo. Esos hospitales, yo que estuve, por ejemplo, que he estado en el hospital de Dajabón y en el de Pedernales, puedo dar testimonio de que están bien equipados. En esos 2 yo he estado. Perdón, y en el de Jimaní, porque recuerdo que yo regresaba de Haití y un compañero mío se puso malo. Le dio como especie de un mareo y tuvimos que ingresarlo ahí en el hospital de Jimaní. Y yo pude ver ahí que en el hospital hay equipos necesarios. Por ejemplo, inmediatamente le hicieron un electrocardiograma ahí mismo en el hospital. Le hicieron análisis. Inmediatamente esos análisis, media hora después estuvieron ahí. Seguido, análisis de sangre, análisis de orina y de la materia fecal. Dentro del mismo hospital se lo hicieron. Y un electrocardiograma. Y luego que estabilizaron a mi compañero de labores, inmediatamente nos dijeron, les recomendaron a él que al día siguiente visitara a un cardiólogo. También lo vio una jovencita, una cardióloga muy joven, ahí en Jimaní. Y le dijo, desde que usted llegue a Santo Domingo, visite su cardiólogo, le dijo. Y con esto le quiero decir que no es verdad lo que dicen, por ejemplo, la gente de la Marcha Verde, no es verdad. En Jimaní, a las 11 de la noche, hace un año, cuando el presidente Medina dispuso aquella ayuda colosal al pueblo haitiano, que yo presencié y que yo estuve allá con el gobierno en pleno entregando esa ayuda, en esa época había una cardióloga que la llamaron y llegó de una vez. Había un equipo de bioanalistas bien capacitados con un laboratorio dentro del hospital de Jimaní y un aparato para electrocardiogramas. Habían dos, ahí solamente en la sala de emergencia, 2. Y yo me imagino que
en la sala donde está el cardiólogo o la cardióloga, debe haber otro. Entonces están bien equipados. Y se le da asistencia a los haitianos que vienen a buscar aquí ayuda médica. Se le da asistencia. Es por eso que esas críticas de los organismos internacionales y de estos sinvergüenzas y rastreros que viven aquí en la República Dominicana, como los padres jesuitas y como otros que viven de la desgracia del pueblo haitiano. ¿Ustedes ven lo que está pasando ahí? Yo estoy seguro que los padres jesuitas se están frotando las manos, porque eso es dinero para ellos. Y de un grupo de sinvergüenzas que tienen unas ONG que nada más existen en la mente de ellos, que luchan en favor de los derechos del pueblo haitiano aquí en la República Dominicana. Pero ¿cuál es derecho? Yo quiero saber cuál es derecho. ¿A quién se estropea aquí en la República Dominicana? Se estropea en los Estados Unidos, que dice Donald Trump que los haitianos es un país compuesto por mierda. Ahí sí se estropean a los haitianos. Entonces, eso de alguna manera hay que buscarle una salida, hay que ayudar al pueblo haitiano, porque en la medida en que se ayude al pueblo haitiano, ellos se van quedando en su país. Esa es la realidad. En la medida en que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ayude a su pueblo a crear fuentes de empleo en la zona fronteriza con Estados Unidos, el pueblo mexicano se va a quedar en su país. López Obrador, a quien yo le tengo mucha admiración y justamente quería que fuese presidente de México, porque yo creo en él, en sus ideas desarrollistas, en sus amplias ideas, yo creo en él. Pienso que lo primero que tiene que hacer es crear fuentes de empleo en esa zona fronteriza tan pobre del lado de su país, del lado mexicano, para que sus conciudadanos no tengan que cruzar a los Estados Unidos y se queden trabajando en su país. Igual que nosotros. De hecho, ya el presidente Medina está creando fuentes de empleo en la zona fronteriza para evitar justamente eso, el éxodo de dominicanos de la frontera hacia la capital o hacia pueblos cercanos. Por eso está desarrollando proyectos agrícolas, proyectos agropecuarios, está creando ahora mismo una especie de zona franca de este lado para evitar todo ese tipo de cosas. Y eso quisiéramos también, que esas grandes potencias pues ayuden a que eso suceda de aquel lado. Y que en vez de echarle más leña al fuego, ojalá que señores, Haití lo que está pidiendo ahora mismo, creo que son como 20 o 30 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional. Eso debe Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Brasil y el mismo loco y sinvergüenza de Venezuela, reunir esos cuartos y dárselo al presidente haitiano, a quien sea, para que desarrollen los proyectos que quieren desarrollar allá, con el dinero que el Fondo Monetario Internacional está listo para prestarle, y que esa medida del alza del combustible a un 50%, que es criminal en cualquier parte del mundo, forma parte de esos acuerdos, forma parte de esos ajustes, porque el fondo es como, por ejemplo, usted quiere prestarme dinero a mí, que estoy jodido, y usted me dice, sí, pero yo te voy a prestar dinero, pero mira, tú tienes que irte en carro público para tu trabajo porque tú estás gastando, vamos a suponer, 15,000 pesos mensuales de combustible. Tú tienes que dejar de comerte 2 huevos diarios porque eso hacen que si yo cuántos pesos al mes, y cómete uno o la mitad de uno y darle la otra mitad a tu esposa.
O sea, me hacen ajustes que yo tengo que aceptar esos ajustes para que el prestamista me preste. Y eso pasa con el Fondo Monetario Internacional. Le imponen ajustes económicos muy fuertes, que es la población que lo paga y lo sufre para poderle prestar los chelitos. Entonces yo sugiero, digo yo, que Francia, Inglaterra, Alemania, el mismo Donald Trump, aunque él dice que Haití es un país de mierda, le regalen esos cuartos. Es más, los Estados Unidos que viven dando cuartos para armamento, para pleitos, para vaina, que cojan esos 30 millones de dólares y se los den a Haití. Porque eso es lo que le están pidiendo, 30 millones, qué sé yo, 40. Es más, los Estados Unidos le pueden dar 100 millones de dólares en partes como se lo iba a dar el fondo, en 4 o 5 partes. Así debe dárselo los Estados Unidos. Amables televidentes, hemos llegado al final del espacio escritorio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.